Buenos días, queridos hermanos, feliz sábado. Hoy tenemos una programación especial para disfrutar este santo día del Señor. La adoración y la alabanza es muy importante, por eso en esta mañana esta parte estará a cargo de nuestro hermano Guido Catanzaro. La historia para niños será desarrollada por la hermana Mari Müller. A continuación, nuestra hermana Ruth Rojas nos guiará en oración. En la predicación de esta mañana, las palabras estarán a cargo de nuestro hermano Javier Mayer. Preparémonos para disfrutar este hermoso momento en familia. La promesa que el Señor nos quiere regalar, que todo aquel que se ofrezca sin nada que ocultar, se le concederá poder de lo alto para alcanzar resultados sin medida y al mundo testificar. Cristo quiere entrar en tu vida hoy. Quiere esperar un poco más para venirte a buscar. Con miles de ángeles Él te quiere llevar, y vida nueva tú puedes encontrar. La venida de Jesús muy cerca está. Nuestra misión es llegar a las personas y a su hogar, compartiendo el mensaje que nos muestra su amor, con las palabras que revelan el gran plan de salvación. Cristo quiere entrar en tu vida hoy. Quiere esperar un poco más para venirte a buscar. Con miles de ángeles Él te quiere llevar, y vida nueva en Él encontrarás. Sé fiel hasta la muerte, nos dice el Señor. La recompensa eterna obtendrás. La corona de la vida es nuestro galardón, el cual nos está esperando cuando termine la misión. Cristo quiere entrar en tu vida hoy. Quiere esperar un poco más para venirte a buscar. Con miles de ángeles Él te quiere llevar, y vida nueva en Él encontrarás. Con miles de ángeles Él te quiere llevar, y vida
regalará y vida nueva Él me regalará. Y vida nueva nuestro Padre nos dará. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola, muy pero muy feliz sábado y especialmente muy feliz Día del Niño Adventista que estamos celebrando hoy en nuestra iglesia. El relato que les quiero contar sucedió hace mucho tiempo en la época de la Primera Guerra Mundial. Había muchos soldados por todas partes y esto que les voy a contar es una experiencia que le sucedió a un montón de soldados que estaban por allí y que venían de combatir. Ellos tenían mucho, pero mucho sueño, estaban cansados y tenían principalmente mucho hambre. Sucedió que mientras ellos iban caminando, de pronto miraron para arriba y vieron un rebaño de ovejas que estaba al alcance de ellos. Y sin pensarlo dijeron, esta es nuestra oportunidad para cenar algo. Y sin pensarlo más, empezaron a trepar para alcanzar ese rebaño de ovejas. Cuando iban trepando se dan cuenta que el pastor de esas ovejas estaba durmiendo una siestita, así que con más razón corrieron en silencio para sacar de allí una o dos ovejitas. Cuando hicieron eso, todas las demás las siguieron a esas dos. Comenzaron a hacer tanto ruido que el pastor de ovejas se despertó y dijo, me roban mi rebaño, y empezó a correr detrás de las ovejas, pero se dio cuenta que no funcionaría. Entonces él dijo, ellas conocen mi voz. Y en un segundo empezó a llamarlas a cada una por su nombre. Y, oh sorpresa para los soldados, las ovejitas corrían, pero a medida que escuchaban la voz del pastor, se detenían y empezaban a retroceder hasta donde su pastor estaba. Esa noche los soldados tampoco pudieron cenar, pero aprendieron una hermosa lección que tenía que ver con que esas ovejitas
respondían al llamado de su pastor simplemente porque ellas reconocían su voz. Y esto nos habla de una hermosa comparación que encontramos en la Biblia, especialmente en Juan 10, donde se nos habla que Jesús es como nuestro buen pastor. Él nos ama y quiere cuidar de nosotros cada día, así como si fuésemos sus ovejitas. Eso es lo que Él quiere para nosotros, cuidarnos, protegernos y defendernos ante cualquier situación. Para eso, nosotros, igual que las ovejitas, tenemos que aprender a reconocer su dulce voz. Vamos a orar para que esto sea una realidad. Amante Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús, nuestro buen pastor. Queremos amarlo mucho y queremos responder cada día a su tierna voz. Gracias, en el santo nombre de ese Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y que según tus promesas estás aquí en medio nuestro. Gracias por tu santo día sábado en el cual podemos disfrutar de ti, oh Dios. Queremos rogarte, Padre, que en este momento seas tú a través de la obra de tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, que no sean voces humanas, sino voces divinas, las que estén, Señor, hablando a nuestro corazón. Gracias por la oportunidad de todavía poder gozar de tu sábado y por poder estar aquí en familia. Señor, te pedimos que nos sigas guiando y nos sigas ayudando para poder prepararnos para tu pronto regreso. Todo esto lo rogamos agradecidos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días para todos los que en este momento nos podemos conectar a través de esta forma virtual de encontrarnos para compartir un culto un sábado de mañana. Especial, porque no podemos hacerlo en la iglesia. Cada uno en su casa, algunos con sus familias, tal vez algunos solos. Pero también teniendo el mismo sentido de poder encontrarnos con nuestro Dios de cerca en un día tan especial como es el sábado para nosotros, donde podemos realmente sentir a un Dios más cercano todavía. Muy bienvenidos podemos ser todos, que podamos disfrutar de un culto especial y también de compartir un mensaje basado en los versículos de la Biblia, que es lo que Dios tiene tal vez para decirnos hoy a nosotros a través de su palabra. Que también puedan sentirse muy cómodas aquellas personas que han sido tal vez invitadas a escuchar este mensaje, o tal vez alguna persona que eventualmente por la internet se ha conectado y que también puede sentir hoy que Dios tiene algo para decirnos, porque a todos nos va a decir algo. El tema de hoy, que hoy vamos a ver, podríamos llamarlo proyectos y vida eterna. Y la idea sería si es necesario tener proyectos para nuestra vida. ¿Cuán importantes son los proyectos en nuestra vida? Algunos dicen, los que estudian la conducta del ser humano y su psicología, que es sumamente importante tener proyectos porque eso nos da salud mental. Estar pensando en el futuro nos mantiene activos, algunos dicen nos mantienen vivos. Por el contrario, las personas que están pasando por situaciones diferentes,
tal vez de mucho pesimismo o inclusive de depresión, por lo general le cuesta tener proyectos o no se ven en el futuro, ya sea cercano o lejano, con sus actividades o las diferentes cosas que podemos hacer. ¿Qué es un proyecto? Bueno, según el diccionario, es idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Una idea que yo quiero hacer y bueno, tengo que ver cómo hacerla, ¿no? Esa sería la idea. ¿Cómo hacerla? Tiene la idea también de un poco de cálculo, ¿no? De saber, cuando sobre todo son las cosas materiales. Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 28, habla un poquito de esto, haciendo referencia al costo que se debía calcular cuando lo que costaría, digamos, seguirlo a Jesús. Y entonces él dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo y ver si tiene lo que necesita para terminarla? Bueno, está hablando de un poco del costo, ¿no? De calcular y de conocer de antemano lo que necesitaríamos, ¿no? Estamos hablando de un proyecto. Pero, ¿podrían entrar en conflicto nuestros proyectos en la vida en la que vivimos hoy con nuestra idea tan clara que tenemos acerca de la vida eterna? ¿De la trascendencia después de esta vida? ¿Podría entrar en conflicto? U otra pregunta importante también podría ser, ¿la vida espiritual, nuestra relación con Dios, es un proyecto o es una realidad presente? Podemos ver diferentes tipos de proyectos. Yo me anoté algunos aquí, pero no ser demasiado largo. Entre ellos, proyectos materiales. Bueno, podemos pensar en lo material como una casa, cuando uno proyecta una casa, normalmente hace planos, saca los costos y como Jesús decía, bueno, a ver si llegamos a construir, si me sirve, si no me sirve. Puede haber proyectos no tan ambiciosos, como podría ser ya pintar mi casa, mejorarla. Bueno, calculo cuánto me podría costar y el tiempo y el esfuerzo para pintar y mejorar mi casa, ¿no? Estoy viendo la casa diferente. Podría ser algunas otras cosas materiales, como comprar algunos bienes, o cosas, o ropa, o tal vez algún medio de movilidad. Podría ser comprar la bicicleta, o la moto, o tal vez el auto, aquellos que puedan, ¿no? Pero siempre estamos pensando, digamos, de alguna forma, a ver en qué cosa podemos conseguir en el futuro. Puede haber otro tipo de proyectos, no materiales, por ejemplo los educativos. Bueno, podría ser terminar para los chicos la primaria, la secundaria y proyectarse hacia el futuro. Y de hecho todo el tiempo estamos enseñándoles el tema de proyectarse cuando le preguntamos, y bueno, ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? Al niño ahí ya le estamos llevando a la idea de pensar en el futuro y proyectarse. Pero para cualquiera de los adultos también podría ser educativo, por ejemplo, terminar los ciclos básicos, ya sea de primaria, secundaria, o alguna carrera de oficio o profesional, que sería muy bueno y muy interesante para cualquiera persona y a cualquier edad, ¿no? Pero aún así, aquellos que ya tienen un título profesional, siempre aparece como un proyecto una carrera de posgrado, una formación en profesorados, o alguna especialidad. Siempre estamos pudiendo pensar en algo más allá. También hay algún tipo de... podríamos tener proyectos de familia. Bueno, aquellos que están solteros, pensar en el noviazgo. Aquellos que están de novia podrían estar pensando en el casamiento, ¿no? Aquellos que ya estamos casados y tenemos familia, bueno, algunos podrían pensar en los hijos, o los que ya tienen hijos, bueno, el día que lleguen los nietos, o convivir con la familia y tenerla, ¿no? Entonces, esto podría ser un proyecto para muchos. También puede ser un proyecto el trabajo. Hoy en día, la situación complicada en que la vivimos, conseguir trabajo ya puede ser un gran proyecto. Aquellos que lo tienen, hacer el esfuerzo de conservarlo. Pero aún así, podría ser mejorarlo, lograr un ascenso con nuestro trabajo, esforzarnos y lograrlo, o si tenemos alguna forma de producir bienes o servicios, bueno, mejorarlos, producir más o mejor,
pero siempre podríamos tener alguna idea de proyecto. Alguna idea de proyecto. También podría ser el tiempo. También podría ser el tiempo un proyecto. ¿Por qué el tiempo? Porque muchas veces decimos, bueno, yo quisiera tener más tiempo. ¿Cómo puedo hacer para tener más tiempo? Y bueno, uno podría calcular la forma y ver cómo hacer para tener más tiempo. Pero podrían ser proyectos solidarios. Podrían ser proyectos solidarios. Ayudar al prójimo. En esta situación tan complicada, conocí una familia que vive en un barrio sencillo, pero muy cerquita vive gente con mucha dificultad. Y sin embargo ellos, si bien no les sobra nada, todo lo contrario, estaban pensando en un proyecto solidario, en una olla popular para darle de comer por lo menos un día a algunas personas. En poquitos días ya tenían un montón de personas, algo de por lo menos 40 familias, y ya lo estaban haciendo 3 veces por semana, y lo están haciendo aún. ¿No? Proyectos solidarios. Muy interesante, ¿cómo nos ayuda esto? También podría ser un proyecto de salud, ¿por qué no? Siempre estamos pensando en mejorar la salud, en mantener la salud. ¿Sí? O si tenemos alguna enfermedad, bueno, cómo hacer para salir de ella, o cómo hacer para mejorar nuestro estilo de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando estos proyectos se empiezan a cumplir? Siempre cuando estamos pensando en el futuro son ideales, ¿no? Idealizados. Pero esa idealización, cuando llega el momento que se cumplen, se nos vienen abajo. Se derrumban. Y entonces, lo que teníamos como algo tan ideal de una construcción tan linda, cuando la vemos ya no es tan linda. Ya no quedó tan bien. Y si pintamos, no salió tan linda y bueno, nos vamos acostumbrando. O aún así, si quedó muy bien, se empieza a deteriorar. Y en el poco tiempo, lo que tenemos en este mundo se viene abajo, se deteriora. Lo material se deteriora, se pone viejo, se rompe. Y así cada una de las cosas. Nuestros estudios, terminamos de estudiar una especialidad y al poco tiempo es obsoleta. Ya está desactualizada. Deberíamos pensar en algo nuevo para mantenernos actualizados. Porque en realidad ya eso que era tan ideal para nosotros cuando lográramos la profesión, nos damos cuenta que terminamos y deberíamos casi como empezar de vuelta. La familia. ¿Cuántas veces pensamos en la familia, en lo ideal, ¿no? Los novios que se van a casar y cuando llega el casamiento, bueno, para muchos se dan cuenta que eso tan ideal no era así. Y de hecho muchos terminan esas relaciones por estas situaciones de eso ideal que desaparece. Pero aunque mantengamos una excelente relación, nunca va a ser igual a lo que teníamos como idealizado. Pero bueno, se viene para abajo. También podría ser la familia cuando tenemos problemas de tiempo, que no podemos relacionarnos y pensamos llegar a grandes y disfrutar de la familia, pero resulta que a veces eso no pasa, nuestros hijos se van lejos, o por diferentes situaciones, aunque están cerca, no podemos compartirlo. Esa idea de familia se nos viene rápidamente abajo. El trabajo se puede perder. El tiempo nunca se logra. ¿Cuántas personas escuché el día que me jubile voy a tener todo el tiempo? Y después las escucho jubilados decir, tengo menos tiempo que antes. No sé qué pasa, pero ahora tengo menos tiempo desde cuando trabajaba. Eso ideal del tiempo no existió. La salud. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que nos pasan los años y nuestra salud empieza a deteriorarse, ¿no? Siempre decimos, aparecen las ñañas, los dolores, si no aparecen enfermedades realmente, ¿no? Cuando somos más grandes. Y aunque no tengamos nada de esto, ¿cuánto nos damos cuenta cuando nuestra fuerza y nuestro vigor se viene deteriorando también? Bueno, nuestros proyectos se deterioran. Ahora, ¿cuáles son los proyectos de Dios que nos incluyen? ¿Qué proyecta Dios para nosotros? ¿Cuáles son sus proyectos? Vamos a leer el libro de Jeremías, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Jeremías. Vamos a dar un tiempito para buscar Jeremías, capítulo 29. Capítulo 29 y el versículo 19. ¿Qué dice Dios? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Dice pensamientos de paz. Algunos estuvimos estudiando un poco la semana pasada en la Biblia este concepto de paz, de shalom, que no es solo paz como tranquilidad, sino un completo bienestar. ¿Cuál es el proyecto de Dios para nosotros? Shalom. Un completo, o sea, pensamientos de shalom, de un completo bienestar que tengamos. ¿Cuándo? Bueno, desde ahora para adelante. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos bien, pero en forma completa, no solamente tranquilos, que tengamos una plenitud, ¿sí?, de paz o de shalom. Un texto muy conocido que vamos a buscar, el Salmo 23. Salmos, el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Salmo 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, ¿qué es lo que proyecta Dios hacia nosotros? Cuidarnos. Cuidarnos. Dice, no temeremos mal alguno, no tendremos miedo. ¿Sí? Porque Él nos estaría protegiendo con esta figura del pastor de la época antigua de Israel, con la vara y el cayado, ¿no? Una vara que era para ahuyentar los animales, las fieras, y un cayado que era ese palo con un arco al final que servía para sostenerlas, para guiarlas o para sacarlas de los lugares donde las ovejitas se caían. Que no tengamos miedo a lo que venga, porque no temeré mal alguno, es lo que nos promete Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Juan. Libro de Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 6 y el versículo 40. Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Esta es la voluntad de Dios, el que lo había enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, o sea, que veía a Jesús y que creía en Él, tenga vida eterna. Así que, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que tengamos vida eterna. Mediante la salvación que nos brinda Jesús y que fue efectuada ya por nosotros. Quiere salvarnos, quiere llevarnos a tener vida eterna. Pero hay veces que los planes o los proyectos de Dios parecen no coincidir con los míos. Parecen que mis proyectos y los proyectos de Dios no van de la mano en algunas situaciones por las cosas que nos pasan. Porque tenemos pensado algo, idealizado algo y resulta que las cosas que nos van pasando son diferentes. Es como que hay un camino entre lo que vivo ahora y el destino final que va a ser la salvación, ¿no? Y entre medio, este camino no siempre lo entendemos. No siempre lo entendemos. A veces no es claro o hasta a veces extraño los métodos o las cosas que nos acontecen. Vamos a mirar lo que dice el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías, el capítulo 28. Y el versículo 21. Isaías 28, versículo 21. Es una parte de un texto que a mí siempre me llamó mucho la atención. Dice, porque Jehová se levantará en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. La situación aquí era, el pueblo de Israel ante un conflicto que ellos tenían y que Dios lo resolvió de una forma diferente, de una forma extraña. Lo resolvió a través de otras personas extrañas a ellos que intervinieron. Y muchas veces nos puede pasar esto, ¿no? Que no entendemos cómo Dios actúa, porque la forma de actuar de Dios no es lineal como nuestro pensamiento. Nuestras acciones
no son siempre la causa de sus respuestas. No es lo que yo hago para que Dios responda. Ni tampoco de lo que pasa en este mundo. Muchas veces lo que yo hago no tiene que ver con lo que me acontece. Porque si cayéramos en esta idea de que lo que yo hago tiene que ver con las respuestas de Dios en forma directa, caeríamos en lo que algunos llaman la teología de la prosperidad. Cuanto yo más hago, cuanto ya más me porto bien, cuanto yo más estoy cerca, colaboro con la iglesia, participo, soy más fiel, Dios me prospera mucho más. Esto está mucho enfocado hacia lo económico, pero también se puede aplicar a todas las otras áreas. Y no cuadra tampoco cuando hay veces que no estamos cerca de Dios, o hay gente que no está cerca de Dios y que sin embargo también sigue prosperando. No es lineal la acción de Dios a lo que nosotros hacemos. Obviamente que cuanto más cerca estamos de Dios, más bendecidos vamos a ser, pero siempre en función de la vida eterna. Y hay cosas que nosotros no entendemos. Entonces nuestra mecánica de pensamiento de que si yo me acerco, Dios me bendice, no funcionaría si es que yo no me acerco y Dios me sigue bendiciendo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? O tampoco porque hay personas que están muy cerca de Dios y sin embargo les ocurren tragedias en la vida. Porque los pensamientos de Dios y su obra nosotros no la terminamos de entender. Sí sabemos que tenemos un destino final asegurado y el camino que Dios utiliza, que sabe que es lo mejor, puede ser que permita que nos acontezcan cosas que pueden ser inclusive realmente muy extrañas. Hebreos, en el libro de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, lo conocemos como, vamos a buscarlo, el libro de Hebreos, que se encuentra casi al final del Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 11, ¿no? Vamos a hacer todo el capítulo, ¿verdad? Solo algunos versículos desde el 13 al 16. En realidad el contexto, aquí Pablo le escribe una carta a los hebreos, a judíos, y entonces todo el capítulo 11 se lo conoce como el capítulo de la fe, y empieza diciendo la definición de fe, y después empieza a hablar de, decimos nosotros, la galería de la fe. Es como que podemos ver aquí los próceres de la fe, y empieza a enumerarlos, a hablar de ellos a partir de Abel, y bueno, sigue por ahí por todos, ¿no? Abel, no los voy a decir a todos, pero está Noé, Abraham, bueno, Jacob, Sara, bueno, muchos. Inclusive aparecen algunas personas que nos suenan como extrañas, pero bueno, aquí tenemos un montón de ellos. Pero miren lo que dice en el versículo 13 al 16, que a mí es algo que me llama mucho la atención. Del versículo, o sea, repito, capítulo 13, versículo 13 al 16. Hablando de todos estos próceres de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vemos que muchos de ellos no recibieron lo prometido, fueron próceres de la fe. Vimos sus acciones realmente que llegaron a puntos que son inimaginables para nosotros de acuerdo a su fe. Sin embargo, ellos, muchos, dice aquí, no recibieron lo prometido. Murieron aquí, algunos entre penas, algunos entre sufrimientos, y si viéramos la historia de los discípulos, todos pasaron movimientos realmente muy complicados en sus vidas. Entonces, aquí vemos que no es lineal nuestras acciones, sino que Dios piensa en nuestra salvación. Y ahora, de todos los proyectos, yo quiero tomar una parte, que hablamos un poquito sobre el final. Y tiene que ver con la situación en la cual estamos viviendo. Y por eso también me quería centrar aquí. ¿Qué tiene que ver con la salud? Tal vez porque es nuestra área de trabajo, pero también por lo que estamos viviendo.
¿Cuánta gente preocupada por el tema de la salud? He escuchado esta semana vi gente que está realmente atemorizada. Tal vez los medios de comunicación fueron necesarios, los planes de gobiernos de ser enfáticos, que la gente se cuide, ¿no? Pero esto en muchos causó realmente hoy pánico, al tal punto que no quieren ni siquiera acercarse a alguna persona, ni piensan en el futuro acercarse a alguien, pensando que podrían morir rápidamente. Y si bien esto estuvo bien, porque necesitamos cuidarnos y controlar esto, pero causó tal vez un efecto en algunas personas que fue un poco más lejos. Estamos en esta etapa, ¿no? Y bueno, nuestro proyecto de salud podría no coincidir con lo que me está pasando o nos podría llegar a pasar. Hoy puede haber personas que están sufriendo enfermedades, ¿sí? Que nunca se las pensaron, nunca se las imaginaron. ¿Cuántos habrán pensado, bueno, un poco más adelante voy a estar muy bien? Y hoy están pasando alguna dificultad de salud. Algunas más sencillas y algunas tal vez complicadas. Y podríamos pensar en lo que viene. No sabemos la realidad. Estamos frente a lo desconocido. Realmente estamos frente a lo desconocido. Hay muy pocas, o pocas, podríamos decir, certezas con respecto a lo que está pasando con esta situación de pandemia. En algunos lugares fue una catástrofe, aquí parece que se comporta diferente, pero realmente estamos frente a la incertidumbre. Podríamos, como reitero, podría decir que estamos tal vez padeciendo una enfermedad, que nada que ver con esta, o podríamos estar pensando en lo que viene, que nos podría llegar a cualquiera. Podríamos pasarla sin ningún problema o podríamos complicarnos. Ahora, para cualquiera de estas circunstancias, necesitamos proyectarnos en la salud. Necesita el paciente tener la certeza de que se va a curar. No hay nada que le ayude más al paciente de tener la tranquilidad, la confianza en su médico y en sus terapias y estar seguro de que va a ser curado. Esto ayuda a quien está transitando la enfermedad a vivirla de la mejor forma y a recuperarse de la forma más rápida. Debemos estar tranquilos y seguros de que vamos a ser sanos, que vamos a tener sanidad. Pero aquí algunos me podrían estar recostándose en la silla y diciendo, ¿esto no es presunción? ¿Estás diciendo que nuestra fe tiene que ser tan fuerte que no quepan dudas de que vamos a ser sanos? Y cuando si es que nos enfermamos o estamos enfermos, ¿nos vamos a sanar? Eso tenemos que llegar a pensar. Bueno, yo les digo que sí, pero esperen, ahora vamos a ver un poquito más. Tenemos que tener la certeza. Así como cuando proyectábamos, no sé, comprarnos la bicicleta y ya nos veíamos andando en bicicleta disfrutando, lo mismo tiene que pasarnos si estamos enfermos o nos enfermamos, o si nos llega a tocar enfermarnos. Tenemos que vernos sanos, del otro lado de la enfermedad, caminando, viviendo, siguiendo con nuestra vida y disfrutando de las cosas que tenemos. O disfrutando para adelante. Tenemos que vernos así. Y esto es la fe. Es la fe, es la convicción, ¿sí? La convicción intelectual, saber que esto es así, es confiar realmente, pero también actuar en consecuencia. Yo tengo que actuar sabiendo de que voy a ser curado. Pero espera, otra vez es lo mismo. Esto es muy fuerte. Esto no es presunción. Esto no suena como a milagreros, como a un negocio que te vas a curar y cuanto tal vez más pagues, más te vas a curar. Y yo puedo decir que la sanación va a ocurrir, solo que es una cuestión de tiempo. Podría ocurrir ahora, cuando pase la enfermedad, pero tal vez, si es la enfermedad la que me toca vivir hoy, que puede ser algo complicado, o la que me puede llegar a cualquiera de nosotros, que podría ser esta pandemia o cualquiera de las otras, no me permite seguir viviendo. Yo tengo la certeza de que voy a ser sanado un poco más allá cuando Cristo venga. Entonces solo es cuestión de tiempo. Fíjense que la diferencia
entre la sanación y la salvación entonces no es tan grande. Y por eso tal vez la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para salvación, perdónenme la pronunciación, creo que es sotería o soteria en griego, los traductores podían traducirla como sanación o como salvación de acuerdo al contexto. Y se puede confundir. Y mucho tiempo a mí me llevó a pensar esto hasta que me di cuenta de este punto importante. Frente a una persona que le quedaban poquitos días de vida. Cuando yo hablaba con ella diciéndole si sabía que era salva. Y me decía que sí. Y si confiaba que podía ser sana. Me di cuenta de este concepto. Que si ella no era sanada y que de ello no lo fue. En poco tiempo más. Y para ella un abrir y cerrar de ojos porque hoy descansa. Solo un abrir y cerrar de ojos, entonces va a ser sanada. Y entonces el concepto de sanación y salvación van juntos. Tengo la completa convicción de que voy a ser sano. Podría ser ahora, y si no es ahora porque la situación no lo permite, porque las circunstancias son así, porque Dios lo determina, o porque Dios deja que el mal actúe, no lo sabemos, porque recordemos que a veces esos caminos son extraños. Tenemos la plena convencimiento de que solo una cuestión de tiempo sí vamos a ser sanados. Y entonces nos podemos ver sanos, viviendo felices, sin ningún tipo de problemas en la otra vida. Y ahí el concepto de sanación y salvación se confunden. Porque vamos a ser sanos, porque vamos a ser salvos. Y ahí podemos entender este concepto, ¿no? De la palabra que decíamos en griego que se podría confundir. Vernos, ¿no? Cuando decíamos al principio, vernos, cuando proyectamos, nos vemos más allá. Bueno, vernos más allá, salvos. Vernos más allá, sanos. Podría ser ahora, podría ser más adelante. Debemos tener proyectos, eso no hay duda, porque nos mantienen activos, nos mantienen sanos, nos mantienen fuertes, nos mantienen intelectualmente mucho más sanos, mucho más despiertos a las personas que cuando vayamos envejeciendo, si tenemos proyectos y no nos entregamos más al devenir de la vida, siempre va a ser mejor para nosotros, nos van a dar bienestar siempre, no hay duda. Pero la relación con Jesús no es un proyecto. La relación con Jesús es una realidad presente. Necesitamos todos los días encontrarnos con Dios para que realmente podamos relacionarnos, conocernos y querer disfrutar algún momento más cuando Él venga a buscarnos la vida eterna. Pero la podemos disfrutar hoy cuando estamos aquí en nuestra vida. Por eso no es un proyecto de la vida espiritual. En la vida espiritual decimos la relación con nuestro Dios. Conocernos, acercarnos, dejar que nos dirija nuestra vida. Cada una de las cosas que vivimos aquí, proyectadas, van a ser superadas. Entonces no hay conflicto entre mi proyecto y la vida eterna. Porque si yo voy a proyectar y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio construimos nuestra casa, ¿qué me importa perderla? Porque lo que voy a tener allá va a ser mucho mejor. ¿Qué me importa de alguna forma hoy aquí tener alguna situación social, familiar, cuando la vayamos a la vida eterna va a ser absolutamente superada por estar con Cristo? Si llegamos a perder alguna cosa, ya sean amistades o familia, algún sentimiento fuerte, eso va a ser superado en la vida eterna. Ninguno de nuestros proyectos aquí van a quedar con la sensación de que nos faltó algo, porque cada una de esas cosas las vamos a superar cuando Cristo venga a buscarnos. Las vamos a superar en el sentido de hacerlas mejor, ¿no? De que va a ser algo mucho más lindo, mucho mejor, cada cosa que tengamos proyectada en nuestra vida. Inclusive si quisiéramos pensar en el conocimiento, en el estudio. Yo siempre me gusta pensar cuántas cosas Jesús me va a explicar de las cosas que yo hoy no entiendo, de lo que estudio del cuerpo humano. Siempre en mis clases les digo a mis alumnos, tengo mi lista de preguntas. Cuando ellos a veces me preguntan algo y yo no lo sé, y la ciencia tampoco lo sabe, automáticamente yo lo pongo y digo, miren, está en mi lista de preguntas para cuando vaya al cielo. Porque nuestro conocimiento va a seguir siendo superado. Pero tenemos la perspectiva de la salvación, que debería ayudarnos a
afrontar cualquier cosa que nos pase aquí, ya sea enfermedad, situaciones familiares, problemas económicos, con una perspectiva de la vida eterna. Vernos ya del otro lado. Y eso va a hacer que nuestra vida aquí sea mucho más sencilla. Saber que vamos a tener el concepto de sanación cuando pasemos. Pero también puede ser sanos en lo social, en lo laboral, en cualquiera de las otras cosas. Y esto nos va a ayudar siempre a tener mucho más optimismo, nos va a ayudar a pensar mucho más claramente mientras estemos aquí para resolver lo que hoy nos toca, ¿sí? Pero a la vez nos prepara, nos sostiene para seguir adelante, para seguir esperando lo que falta tan poquito, que es que Cristo venga a buscarnos. Me invito y te invito a cada uno, a todos, a vivir cada día, ¿sí?, viendo la vida eterna como una situación real. Vivir la vida eterna como una situación real, algo que puede acontecer mañana o un poquito más adelante. Yo me puedo ver allí, ¿sí? Puedo imaginarme en ese lugar y eso va a transformar absolutamente toda mi vida de acá. Para eso tengo que prepararme, te invito y me invito a prepararme cada día en forma personal, relacionándome con Dios, hablándole con Él, hablando con Él, escuchando a través de su palabra y también escuchando en la meditación y en el silencio cuando Dios se quiere comunicar con nosotros. Y también obviamente contarle a los otros, a las personas que están alrededor nuestro, el privilegio de poder tener esta visión tan linda, que nos da tanta tranquilidad, que nos cambia la vida, saber que lo que viene va a ser superador de todo y que no falta mucho y que yo teniendo mi mirada en la vida eterna, mi vida aquí es absolutamente diferente. Y termino leyendo un versículo de Salmo 13:5. Ustedes los quieren buscar y me acompañan. El libro de Salmos, capítulo 13. Es un salmo escrito por David, por el rey David. Y que sabía que este concepto David lo había experimentado y lo tenía muy claro. Porque escribió lo siguiente, Salmo 13, versículo 5. Pero yo, en tu constante amor, confío. Mi corazón se alegra en tu salvación. Constantemente confío. Y mi corazón se alegra en la salvación. Dios quiere esto para cada uno de nosotros. Quiere que sea una realidad. Y están ansiosos de poder hacerlo. Solo nosotros tenemos que, mediante nuestra entrega personal, cada día, encontrarnos con Él para poder disfrutar de esta relación y realmente que nuestro corazón se alegre en la salvación que Dios nos promete.